una charla la doctora Edith Cortés. La doctora Edith Cortés es licenciada en comunicación como ustedes por la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde muy joven ella empezó a involucrarse en proyectos de investigación, que es otra rama de la comunicación. Generalmente al campo de la comunicación lo ligamos con todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, hoy en día redes sociales, pero hay una línea muy poderosa que es el campo de la investigación. De hecho, antes la carrera se llamaba Ciencias de la Comunicación, porque lo que buscaba era generar procesos a partir de proyectos de investigación. Ella a lo largo de más de 20 años, yo creo que más, se ha dedicado a hacer investigación, ha generado muchos textos de divulgación, muchos libros, artículos, ha participado y coordinado en varias ediciones. A mí me ha invitado a participar en 2 de sus ediciones, donde los cuales hemos producido 2 textos que son parte de un libro, y ella ha seguido generando prácticamente cada año veo que publica un libro. Ella actualmente, además es maestra en comunicación por la Universidad Iberoamericana, doctora también en comunicación por la Universidad Iberoamericana, ha sido coordinadora del programa Universo Joven, coordinadora de trabajo de deporte, comunicación y sociedad de la Asociación Mexicana de Investigaciones de la Comunicación, AMIC. Ha sido directora de la Red de Investigación sobre Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación. Actualmente es integrante de esa red. De hecho, una vez sesionaron aquí, fue su congreso aquí en la Universidad Cristóbal Colón, hace ya más de 10 años. Nos han visitado, la última vez que nos visitaron ellos fue hace 2 años, doctora Edith, que estuvo por acá por Veracruz con sus estudiantes. Así es. Hace 2 años estuvo acá. Ella es profesora de tiempo completo actualmente de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y pues como le gusta investigar y estudiar, no conforme con que ya terminó su doctorado hace 5 años, doctora, o 6. En el 5 años. 5 años que ya se doctoró. Pues ahorita, para no aburrirse, está haciendo su postdoctorado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y bueno, su currículum es de más de 20 cuartillas y podría pasármela aquí leyendo 1 hora y no terminaría. Pero en resumido cuentas, así es su trabajo, su línea de investigación, docente universitaria, investigadora, ha producido varios libros, también estuvo coordinando un proyecto de medios audiovisuales en la Universidad Autónoma del Estado de México, también durante varios años, ha sido coordinadora de la carrera en su Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, además una persona que yo aprecio mucho, una gran amiga mía, quien está aquí con nosotros, nos va a compartir su proyecto y sinergias musicales en el rock, que es el resultado. Esta charla es el resumen de todo un libro, que ella tiene. Doctor, ¿está en digital el libro? Sí, lo publicó la Universidad de Colima y ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces ustedes lo pueden consultar de manera digital. Yo me acordaba que sí, pero y también, por supuesto, está impreso. Está impreso el libro y yo ya no leo digital, ya más todo aquello que rebasa 2 cuartillas y está en digital, no leo. Sí, ya, solamente leo 1 cuartilla. Entonces yo me esperaré a la edición impresa, doctora, para poderlo leer. Entonces la doctora Edith pues nos va a platicar de este proyecto y también al final les va a hacer una invitación para que participen, quienes así lo deseen, de su proyecto de investigación. Y yo les voy a pedir que contesten, les voy a mandar una encuesta de ese proyecto de investigación y quien quiera participar como asistente de ese proyecto, también así será. Algunos estudiantes de esta universidad en generaciones anteriores han participado con ella, con Samuel Martínez, quien ha trabajado, con Jesús Galindo, por supuesto, otro gran investigador de la comunicación en México. Entonces también quien así lo quiera. Bueno, pues entonces, sin más, doctora, pues adelante. Y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Un aplauso? Mira, aquí los jóvenes de manera espontánea le aplauden. Muchísimas gracias, Pedro. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y como bien lo refieres, ha sido un honor poder visitarlos, poder ir con mis estudiantes. De hecho, uno de ellos apenas decía
hacía referencia a este congreso de deporte que tuvimos allá. Decía, ay, ese tiempo, qué buena experiencia vivimos con los profesores y con los estudiantes de la Cristóbal Colón. Entonces, están en nuestro corazón porque son muy buenos anfitriones, tienen un lugar muy bello y entonces siempre los llevamos en nuestro corazón y cuando podemos compartir aspectos académicos y sociales, pues es una maravilla. Y bueno, yo puse mi cartel porque la verdad es que me gustó muchísimo. Está muy bien, porque está el cartel que me diseñó el chico sobre la escena rockera, una foto mía que también ya tiene un buen tiempo. Entonces, muchas felicidades a los encargados de hacer estos diseños de los carteles, porque siempre es grato guardar la evidencia, pero también ver qué tan bonito es este tema. Y bueno, a partir de lo que me comentó Pedro, que ustedes están viendo el tema de las prácticas culturales, y bueno, por eso yo les voy a hablar de este tema de la música, y empezaría con el asunto de por qué este tema sirve para pensar la cultura, justamente porque tiene que ver con la vida cotidiana, con lo que hacemos normalmente. Y cuando Pedro me dijo que si les daba la charla, yo dije, bueno, ¿con qué empiezo? ¿Cómo empiezo a contarles toda esta historia? Y normalmente me gusta ponerles un pequeño video para que vean cómo se vive una tocada acá en Ocoyoacán, un municipio del Estado de México, muy cerca de Toluca. Y haciendo la presentación dije, ay, creo que estaría bien si se los pongo primero. Ustedes me indican si se escucha, por favor. Sí, se escucha. Ya no se escucha. A ver. Vamos a levantar los brazos todos. Todas. Las manos arriba. Se escucha. Escucho el grito de la rocarronera banda, cabrones. La música que escuchamos es la banda sonora de nuestra vida. Hay a quienes los acompaña un fondo musical que contiene ritmos tan variados que van desde lo estrambótico y ruidoso hasta lo melodioso e inspirador. Consonancias y disonancias que las mayorías no escuchan y no conocen. Música no comercial que se aprecia y produce al son de la banda local. Y en Mundo Joven, vamos a intentar recorrer el mapa musical subterráneo del Valle de Toluca, para ir al encuentro del saxofón que le imprime el ritmo cadencioso al ska, y cuyo sabroso color incita al baile acompasado que coordina torsiones corporales que bien recuerdan una marioneta en libertad. Escucharemos las composiciones del rock urbano que le cantan al día a día, y cuyas canciones cuentan historias de ciudad, del viaje cotidiano en la pecera, y pasan por el amor romántico, que se idealiza en la rockera, que nos orilla a cantar, bailar y compartir el trago con la banda rock and rollera. Fines de semana donde la banda metalera alucina, sacudiendo la mata con las vibraciones de la guitarra eléctrica y el golpeteo de una batería incontrolable, y que conjugados ambos instrumentos se constituyen en el alma del metal. Suenan sin parar, coordinados con una voz rasposa y gutural, que canta desde el inframundo y oscuros callejones sin salida. Entonces la banda metalera responde contorsionando el cuello, hasta formar una llama de fuego en la tatema, y convertir la noche en una tocada impresionante y movida. El entramado subterráneo se agudiza cuando se mezcla con deseos libertarios y se niega a seguir el establishment. Así suena el punk, con aires de anarquía y ruido extremo, que induce a armar el slam en masas circundantes que levantan polvo y hacen vibrar la tierra. Entonces se arrojan al ruedo codos y rodillas, que se encuentran en la bola que no para y brinca en un aquelarre sin ley ni control.
ronca voz parece correr y perseguir el golpeteo incesante de la bataca que surge retador e imponente, demasiado visibles, concienzudamente ataviados, con peinados que retan a la gravedad y advierten que las letras del vocalista no se equivocan. Habrán de defender su postura ideológica a costa de su estigmatización, y para ello van armados, simbólicamente, de puntas, estoperoles y botas que aguantarían cualquier escape y protesta. En el contrapunto, la música subterránea halla su lado más poético, etéreo y profundo en el género gótico, que alude a imágenes fantasmagóricas y ángeles caídos. Este se convierte en un mundo incomprensible y lleno de misterios que motiva a soñar realidades paralelas. Voces carraspeantes, combinadas con otras angelicales que se acercan a un público elegantemente ornamentado, que aprecia la música y convierte la noche en mágica y alucinante. Música subterránea que nos lleva a un recorrido por la periferia de la capital mexiquense, allá donde habita un espacio para la resistencia, y que recorre desde Almoloya del Río, pasando por Ocoyoacac, Capuluac, Lerma, Santiago Tianguistenco, por sus barrios y familias que dan acogida, acomodo y viabilidad a la organización de las tocadas. Sueños musicales que le dan sentido y vida a ritmos que subsisten lejos de la cultura de masas y que fondean visiones distintas de afrontar nuestra realidad. Ahí está. Ya lo logré detener. Bueno, les quise mostrar ese video porque fue parte de el trabajo que hicimos durante varios años. Digo hicimos porque hubo estudiantes que me estuvieron apoyando para ir a tomar fotos, para ir a tomar videos, como ya les comentaba Pedro. Yo doy clases en la licenciatura en comunicación, entonces es bien interesante armar proyectos y que los estudiantes participen en este tipo de investigación. Y el tema de por qué las prácticas culturales son parte de nuestra vida cotidiana y por qué las tocadas son un elemento donde un grupo de sujetos participan y arman toda una escena con el rock. Entonces les voy a contar. En un principio era el tema de decir, a ver, me interesan las tocadas. Y cuando uno empieza a hacer una investigación, pues te surgen muchísimas preguntas. Desde por qué las hacen, cuál es el gusto por hacerlas, quiénes participan, porque en estas tocadas participan todos los miembros de la familia. Entonces es bien interesante ver cómo se van involucrando. Por qué todos son camaradas, ¿no? Para organizar el evento. Y esa organización que implica, son eventos locales en un lugar pequeño, pero hacen toda una organización para poder llevarlas a cabo. Entonces yo decía, es una propuesta musical interesante, pero ¿qué hacen? ¿Cómo la hacen? ¿Por qué la hacen? Y bueno, a partir de eso, y como ustedes saben, uno siempre tiene que tener una mirada teórica para poder acercarse a estas prácticas culturales. Esa sección no se las voy a compartir, sino nada más de manera general. Yo estoy retomando la propuesta de Eduard Soja, que él habla de la trialéctica del ser y donde dice que el espacio es un elemento fundamental para poder entender lo que pasa en nuestra vida cotidiana. Y él nos indica que son tres elementos los que tenemos que tomar en cuenta. El sujeto, como en las investigaciones, uno va decidiendo qué es lo que les interesa investigar. En mi caso, el sujeto está integrado por los músicos, es decir, las bandas que van a tocar a estos lugares, los organizadores, quienes son los que arman todos estos eventos, y los asistentes. Eso sería nuestro sujeto que estuvimos trabajando. El objeto es la escena rockera. Pues, ¿qué pasa en ese espacio? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se vive? ¿Y cuáles son esos elementos? ¿Y en dónde lo hacemos? En Ocoyoacán. Insisto, es un municipio, uno de los municipios del Estado de México, muy cerca de Toluca y también cerca de la Ciudad de México. Ese es un trabajo que realicé de 2014 al 2020, que de alguna manera se suspendió en 2020 o cambió por el tema de la
pandemia. Y bueno, ahí estuvimos justamente registrando una serie de tocadas para poder elegir a los grupos o a los géneros que nos interesaba, lo que también se veía en el video. Y decidimos bandas locales de metal, de punk, de rock urbano y de ska. Un elemento importante es que nosotros decidimos bandas que tuvieran producciones originales, es decir, ellos componían sus propias canciones. No teníamos interés en las personas o los grupos que tenían covers, sino queríamos saber qué es lo que las canciones dicen justamente para entender. Y entonces, una parte importante es qué vamos a entender por esas prácticas culturales. Recuerden, aquí en el círculo estamos viendo el sujeto, el objeto y el espacio. Y distintos autores nos van diciendo, nos señalan qué estamos entendiendo por una práctica. Abric nos dice que es una manera de actuar y de relacionarse. Desertor nos dice que las prácticas cotidianas son maneras de hacer, es decir, son trayectos temporales y tácticas, maneras de apropiarse de determinada acción. Y Eduardo Soja nos dice, ¿no? Son esas rutinas de la vida cotidiana que están en un espacio en específico. Y bueno, el esquema nos está mostrando cómo se relacionan, ¿no? Cómo se identifican, cómo habitan y cuáles son esos elementos simbólicos que les van dando sentido a los que participan en una tocada. Y eso también implica que la escena rockera la podemos ver como un performance. Digo, es como cuando vamos a una fiesta. Normalmente nos vestimos de diferente manera a como lo hacemos cotidianamente. O sea, cómo nos peinamos, qué tipo de zapatos, de cualquier elemento de vestir, lo vamos ubicando. Y entonces aquí también estamos retomando que esa escena rockera, con los tres elementos que ya tenemos muy ubicados, hacen un performance. Madrid nos dice que son usos sociales y culturales del sonido, que tienen un sonido para identificarlo. Simpson nos dice que es una exhibición pública. Normalmente queremos que alguien más nos vea. Austin nos dice que es una performatividad, un lenguaje para realizar una acción. Cruces nos dice que son formas de acción. Díaz dice que es un proceso de ejecución, un acto de creación. Es decir, el performance es una exhibición sensorial, una experiencia individual y colectiva. Y bueno, a partir de lo que nos dice Soja, él marca que para que podamos entender estas prácticas culturales, tenemos que entender cuál es esa dimensión macro, qué es lo que hay en ese lugar, en esa zona. Y bueno, yo aquí pongo algunos datos importantes de que en 1970 es cuando llega el rock and roll al Estado de México, a Toluca, y como un elemento importante es la movilidad. Por eso les decía que era importante ubicar que está Ocoyoacán, está Toluca y está Ciudad de México. Entonces, toda esa movilidad que tiene la población implica que les diera posibilidades para ir conociendo otro tipo de música, para comprar instrumentos, para ir a ver a otros grupos. Esa movilidad implicó elementos importantes por el crecimiento poblacional, porque en esa época es cuando se crean muchas de las industrias y una parte están justamente en Ocoyoacán. Entonces, mucho de la parte urbana se convierte, rural se convierte en urbano. ¿Por qué? Por las industrias y por los servicios que se tienen que ir generando. Entonces, son cambios de esa área urbana, cómo se van modificando y cómo el tema de las carreteras permite más movilidad, y incluso actualmente, ¿no? Por eso pongo aquí el tren interurbano que te lleva de Toluca a Observatorio implica una movilidad mucho más corta y con un costo también menor. Entonces, parte de esas dinámicas que se van generando. Entonces, tenemos la parte macro que tiene que ver con la historia, con la socialidad y con los espacios. Y Eduardo Soja nos dice que también tenemos que ubicar esa parte micro, que en este caso es de la práctica que nos interesa. El rock que les estoy contando pues tiene más de 30 años y es un rock en la vida cotidiana de las personas. Hay una serie de seguidores
que le dan sentido y que implica tener relaciones entre ellos mismos, ¿no? Nos toca hacer una tocada, entonces vamos a hacer un trabajo comunitario. Y por eso ellos dicen que es una fraternidad que va articulando esa organización. Digo, y hay otros géneros, pero que nosotros estuvimos dando seguimiento, era el tema del ska, el metal, el punk y el rock urbano. Y insisto, ¿no? Son bandas locales de rock. Sí llegan a hacer invitaciones y vienen grupos nacionales, incluso internacionales, pero la parte más constante pues es de ellos mismos. Y entonces tenemos un circuito rockero que implica esa tocada que se convierte en una escena musical y que ellos dicen que lo hacen por el amor al rock y que disfrutan mucho estar en ese espacio, en esa tocada durante unas horas. Entonces, como les decía, ¿cuáles eran los elementos? Uno importante era justamente la tocada, cómo se organiza. Yo aquí puse algunos ejemplos, algunas fotografías donde hay un cartel, quien dice cuáles van a ser los grupos que van a tocar y por qué el tema de que las familias participan. Acá abajo donde está una cazuela es porque normalmente a los grupos les invitan de comer y entonces participan las mamás, las hermanas, las tías para hacer los guisados para invitarles de comer a cada una de las bandas que pueden llegar a las 6, a las 7, a las 10 de la noche. Entonces tienen todos esos elementos que se vuelven importantes. Las tocadas se hacen en terrenos baldíos, en los jardines o en la parte trasera de las casas, o a veces en jardines que hay en algunos municipios cercanos. Entonces, eso implica que las familias le estén dando esa posibilidad a sus hijos para que puedan hacer sus tocadas. ¿Por qué? Porque esas tocadas implican que pueden también tener elementos para ser los que están participando en un bautizo, en unos 15 años, en una boda, en las fiestas patronales. Entonces, por eso las personas van ubicando esas relaciones que tienen y se van apoyando entre ellos como esas prácticas culturales que se van desarrollando y donde se vuelve famosa, ¿no? La señora Juanita es la que hace el mejor mole. No, la señora Margarita es la que hace el mejor arroz. Es muy sabroso. Entonces, la misma comunidad les va dando un estatus y un reconocimiento. Y bueno, ahora les voy a presentar a los grupos a los que les dimos seguimiento. El primer grupo se llama Orines de Puerco y ellos tocan punk. Ellos son del municipio de Metepe, que es un municipio que trabaja el bar. Y es un grupo que tiene mucho éxito, que incluso ha realizado algunas giras a España, justamente porque es reconocido en distintos lugares y donde sus canciones hacen referencia justamente a las necesidades o a las injusticias que se sufren en su municipio. Después está Santa Maldad, que ellos tocan metal y también, ¿no? Por ejemplo, ellos comentan, para ustedes, ¿qué es el éxito? Y ellos dicen, el éxito para nosotros es que nuestra comunidad, nuestros jóvenes nos vayan a ver, nos vayan a escuchar y reflexionen sobre lo que nos pasa en la vida cotidiana. Entonces también vemos cómo la palabra éxito para muchos cantantes puede ser presentarse en algún gran auditorio, pero para ellos tiene que ver mucho con su vida cotidiana. Después está Treble Jobor, que ellos tocan rock urbano y también ¿no? hacen gira en muchos municipios del Estado de México y van hablando de lo que pasa de los jóvenes obreros. O sea, ¿qué implica levantarse temprano, llevar tus botas eh, especiales, el que llega el fin de semana y pueden ir a la tocada, que es una catarsis y algo que los libera? Van contando esas situaciones cotidianas que suceden en su trabajo, en su casa o en su comunidad. Y está Skatalil Almaya Band, que es un grupo que toca ska.
Aquí, digamos, ellos son los chicos que son más jóvenes y es importante porque todos estudian. El que está a la mitad en medio, él es el más grande, es un chico que estudió medicina y donde justamente ellos van diciendo, nos gusta el ska, ¿por qué no de parte de lo que escuchamos en nuestras fiestas tradicionales, vamos incorporando ciertos sonidos para nuestro grupo? Digo, esa parte de cómo ellos van ubicando el tema en el sentido individual, pero cómo es parte de una colectividad entre los tres elementos. Ya quedamos, ¿no? Los organizadores, los músicos y los seguidores o los fans. Y ahora vamos a ver qué pasa justamente con esos fans. Digo, entonces tenemos la microrregión de Ocoyoacán, y es decir, cuáles son esos flujos, cómo van o de dónde provienen los asistentes. Un elemento importante de las tocadas es justamente que se hacen los carteles, digo que ahora ya no se hacen impresos, sino justamente se hacen y se envían por WhatsApp, que eso reduce mucho de los costos para ellos. Y normalmente te avisan pocos días antes para que no vaya la policía y los quiera suspender o los quiera maltratar. Entonces, aquí en estos mapas, digo que también es la parte importante, no necesariamente uno tiene que ser experto en todo. Para eso existen especialistas. Y en este caso, un profesor de la Universidad de la Facultad de Geografía, quien me ayudó a hacer estos mapas. Yo los hice ahora sí que en la libreta y así tomando puntos clave, ya vas con la persona indicada, te pone desde la rosa de los vientos para ubicar norte, sur, este, oeste y te va indicando cuáles son los elementos. Entonces, digo, aquí está Ocoyoacán, Tenango, Santiago, Almoloya del Río, acá está Ocoyoacán. Entonces, de todos estos lugares, los jóvenes hacen tocadas y asisten los de los demás lugares para ir ahí y después de ellos se van acá. Entonces, es el flujo o porque es la importancia de hablar de la microrregión de Ocoyoacán para ver cómo va. Y hoy este es el mapa grande. Acá en el pequeño está Atlacomulco, que está al norte del estado, y también se desplazan para venir a Coyoacán y asistir a las tocadas. Entonces, eso nos ayuda a entender cuáles son esa movilidad que realizan ellos para ir a la escena rockera. Otro de los puntos muy importantes es Almoloya del Río, que está cerca de Ocoyoacán, y ahí realizan el Baker Fest. Este festival es muy importante porque dura 3 días y justamente todos los rock and rolleros llegan en motocicletas y entonces tienen que estar, hacen un desfile para ver si ya las modificaron o cómo van adornadas, en fin, todo este tipo de lo que ellos van trabajando para llegar al Moloya y poder estar durante 3 días escuchando música, conviviendo. Digo, ahí sí va Aragán y compañía, Tex-Tex, diferentes grupos nacionales y también tocan los locales. Y entonces también de todos los lugares se van a Almoloya para vivir esos 3 días de rock and rollito, como dicen ellos. Y otro de los lugares específicos es Villa Rock. Hay un lugar que se llama la Villa Charra y normalmente ahí presentan el tema del toreo. Ahí se presentaban las tocadas, hacían el rock and rollito, pero como los jóvenes luego eran un poco entusiastas, los eliminaron porque dañaban un poco el lugar y entonces enfrente hay un terreno baldío y ahí realizan las tocadas y se sigue llamando Villa Rock un poco por esa referencia. Y si nos damos cuenta, ahora todos van a ese lugar desde los distintos municipios o zonas para poder escuchar, digo, muchas veces ahí es para poder escuchar esos grupos nacionales. ¿Y por qué es importante ir a escuchar esos grupos nacionales? Porque para conocer sus canciones, para componer, para escuchar cómo componen y son elementos que les ayudan a ellos para crear sus propias composiciones. Entonces es una situación importante, digo, en
este lugar en Villarrock y en el Bakerfest sí cobran, entonces también los chicos pues tienen que ahorrar para poder asistir a estas reuniones, porque las tocadas que realizan en Ocoyoacán no tienen costo. Y bueno, aquí está otra vez el mapa que me ayudó a hacer Pavel, Pablo Guerra. Él es un chico que estudiaba, ya terminó la licenciatura en artes, en la Facultad de Artes, y a partir de la técnica del wash me ayudó a hacer este mapa, donde estamos registrando a todos los asistentes y cuál es la actividad o a qué se dedica. Y un poco también por qué decidimos hacerlo así. Acuérdense que nosotros sí utilizamos el tema de las fotografías, tenemos que pedir permiso a quien fotografiamos para no tener problemas. Y en realidad era complejo, digo, si tengo algunas, por ejemplo, la de las bandas musicales, ellos sí me dieron permiso, tengo ahí mi respaldo, pero cuando hay tanta gente, pues ya se vuelve más complicado, como decir, a ver, me firmas que sí te puedo tomar foto. Entonces, es parte también de lo que puede pasar o de lo que podemos utilizar en la investigación, ¿no? Cómo podemos ayudarnos de otras técnicas y en este caso, cómo lo logramos para hacer ese retrato de cuáles son los asistentes y qué hacen cada uno de ellos. Entonces está aquí el mapa y acá les pongo, ¿no? ¿Qué es o cómo está cada uno de ellos y cuáles son esos elementos o esas características? Está el tema del escenario y donde está el grupo y a la batería, el bajo, la guitarra, el vocalista. También está el tema de los organizadores, del staff, de la cabina de sonido y bueno, está el tema de la comida, de los espectadores que se quedan en las orillas, del centro chelero, digo, no puede faltar. También está el tema de los vendedores de mota, del vendedor de marihuana, de churros, en fin. Y hoy acá está en la parte derecha, abajo del staff, una parte que dice el miadero. Y digo, es una cosa que me gusta contar porque cuando los terrenos están bardeados, pues en la parte de abajo siempre se veía mojado. Y entonces bajo el tema de uno iluso, yo decía, ¿por qué está mojado? Y ya saben, uno que pregunta y pregunta. Ya cuando me contestaron, pues dice uno, no debía haber hecho esa pregunta porque quedé como que boba eres. Y entonces yo dije, ¿por qué está mojado nada más esa parte y no la de arriba? Y ya me dicen, Edith, pues porque ahí van a hacer su miada. Y yo, porque sí hay baños, pero los baños cuestan 5, bueno, ya cuestan 10 pesos, pero costaban 5 pesos. Y los chicos te dicen, ¿para qué voy a gastar si tengo que ir varias veces? Mejor voy, hago ahí y puedo comprarme más cerveza. Y yo, tienen razón. Entonces digo, son de las cosas que uno va aprendiendo a partir de la observación y lo que vas bien. Y digo, aquí está también aquí en el centro el tema, ¿no? De los fanáticos que se quedan pegados al escenario para estar viendo a su grupo. Está el provocador, nunca falta algún chico provocador, el que se cae, el trapo viejo, el bailarín en grupo, o sea, cuando están haciendo el ska, el novio o la novia. Digo, también si pusieron atención al video, hay un papá que lleva un niño en los hombros. Las primeras ocasiones que yo iba, me estresaba, decía, ahí va, se va a caer el bebé, o como un bebé tan chiquito, porque son bebés muy chiquitos, ahí están bailando el slam con el papá, y en realidad no pasa nada. Incluso el caído se cae y luego alguien lo levanta. Está el tema de los bizcochitos, que son las mujeres que también bailan slam. Entonces digo, si se dan cuenta, aquí están, digamos, los más activos, pero también hay zona de mujeres, papá e hijos, o porque parte de lo que estuvimos descubriendo es el tema de que son distintas generaciones, desde los nietos, los hijos y los abuelos, quienes están en este lugar. Entonces, si ponemos aquí el tema del mapa, y ya con la explicación, luego vamos ubicando dónde están los asistentes, dónde están los organizadores y qué es lo que va haciendo cada quien y dónde está la banda rockera. De hecho, nosotros le pusimos, digo, parte de hacer la investigación, uno va nombrando lo que va viendo o lo que está. Y nosotros aquí en la entrada, aquí con este personaje en la parte de abajo, dice arco purificador, ¿no?
En realidad siempre hay una persona que te dice si puedes pasar o no puedes pasar, como pasa en los lugares donde ustedes a lo mejor van a bailar o van a hacer algo, ¿no? Siempre hay el cadenero que te dice si puedes pasar o no puedes pasar. Entonces, este es parte de ese mapa y les digo que, insisto, a partir de cómo me ayudó a hacerlo Pavel, logramos retratar y ver cuáles son los elementos y los asistentes y qué es lo que hace cada uno de ellos para estar en ese tiempo. En la tocada, una tocada, normalmente también dicen ellos, vamos a la tocada tal, está citado a las 3 de la tarde. Y cuando vas con los compañeros rock and rolleros, dice a las 3, entonces va a empezar como a las 6, a las 7 de la noche. Es el tiempo del rock and rollito, siempre es posterior. Y empieza a las 7, 8 y se puede acabar a las 3 o 4 de la mañana. Entonces es un ambiente que dura mucho tiempo. Y bueno, la escena rockera es un espacio de la tocada, insisto, ¿no? Ese escenario que implica una forma de pensar, de enfrentar y confrontar el mundo a través del rock, que es la práctica que ellos tienen, ¿no? Esa práctica cultural que implica, puede ser que toda la semana tenga que ir a la empresa o a trabajar como albañil o a tener distintas actividades, pero ese momento de la escena rockera, de las tocadas, me hace sentirme en un espacio libre, ajeno a todo lo que me oprime o todo lo que me maltrata fuera. Entonces a mí me gusta estar en ese lugar porque lo estoy disfrutando. Si bebo, si me drogo, si hago esto, aquello, esas cuatro paredes me protegen, ¿no? Nos protegemos entre todos para que no pase nada. Entonces, esa tocada que es una convocatoria social y que tiene un lenguaje propio para ellos como tal, ¿no? Que implican cómo se visten, lo que veíamos, ¿no? Y hacia el punk, y si tienen todo su peinado fantástico, es voy a hacer mi performance porque quiero disfrutar y me quiero ver ahí. Entonces implica una serie de etapas que son individuales, pero que se vuelven colectivas justamente porque van a estar viviendo esos momentos o esas horas donde dicen, aquí no hay marginalidad, aquí podemos hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque nos protegemos y lo único que queremos es cantar, podemos insultar al presidente municipal, al presidente de la República, en fin. ¿Por qué? Porque es algo que estamos haciendo en este momento. Mañana vamos a ir a trabajar, vamos a hacer otra cosa, pero este momento es nuestro y es válido y es importante que lo podamos hacer. Entonces, por eso vemos nosotros esta práctica cultural como una representación, como un momento de rebeldía, de lo diferente, insisto, de que se puede tolerar drogarse, perder los sentidos. ¿Por qué? Porque estamos en ese espacio de libertad que queremos disfrutar y donde se vuelve importante el tema de la lona, ¿no? Porque esa lona los cubre, los respalda. Pero puede ser que en la parte de afuera esté pasando la policía, esté revisando si todo está bien, pero no entra. ¿Por qué? Porque es un espacio de ellos. Por eso muchas de las familias y los papás dicen, no hay ningún problema con que hagas tu tocada acá atrás en el patio, porque son terrenos muy grandes y entonces en la parte trasera montan los escenarios, ponen ahí la parte de la comida, entonces es una situación de apoyémonos, cuidémonos todos. Ah, bueno. Entonces, esta es la parte de cómo se hace la práctica rockera, cómo es una práctica cultural que nos está diciendo cómo ellos se organizan, cómo invitan a bandas y cómo los asistentes también participan y disfrutan unas horas. Normalmente se hacen viernes, sábado y domingo las tocadas. Entonces es parte de vivir ese tiempo para ellos. También es importante mencionar que incluso en las fiestas patronales, en ocasiones en el atrio de la iglesia también se arma un escenario y los dejan tocar, porque es una situación de convivencia entre toda la población, que cada quien escucha su género, pero es parte de esa ayuda y de esa cotidianidad. Este es un trabajo que realicé durante varios años, insisto, con estudiantes de la licenciatura en comunicación, donde íbamos a hacer observación, entrevistas, estos mapas,
y una serie de puntos importantes, donde otro elemento valioso de la investigación es tener informantes claves. Ese informante clave conocía, era de Ocoyoacac, y él te iba diciendo, ¿no? Desde dónde eran las tocadas, a qué horas tenías que llegar, cómo podías llegar. Entonces siempre es importante tener personas clave para que tú puedas ir conociendo o te vayan presentando a los demás. Digo, la parte del performance más rudo, pues son los metaleros, ¿no? Entonces también era el tema de que te veían con cara de malos, como dicen, pero ya cuando empezabas a dialogar con ellos, pues, por ejemplo, me decían, ah, mire, ya llegó la maestra, ¿no? Ya está. Me saludaban desde el escenario y todo el tema. Entonces es una situación de cómo te vas involucrando, cómo vas haciendo ese registro, cómo vas entendiendo el tema de la organización, de las bandas y también el tema de los asistentes, ¿no? ¿Qué hacen de ir desde Atlacomulco hasta el otro lado para ver a sus bandas o para escuchar y pasar un rato con ellos? Y esta es parte de lo que yo hice, digo, durante varios años en la región de Ocoyoacac para saber cómo esas prácticas culturales a partir del rock nos ayudan a entender qué es lo que significa para ellos y cómo lo hacen. Y como les decía Pedro, ahora estoy desarrollando un proyecto que se llama La música entre regiones, las melodías como patrones de escucha entre jóvenes universitarios. ¿Y qué nos interesa ahí? Saber qué escuchan ustedes, dónde lo escuchan, con quién lo escuchan y cómo consiguen la música. Y es un proyecto entre regiones porque está Toluca, bueno, la parte del Estado de México. Hay profesores y estudiantes que nos están ayudando en Colima, en Tijuana, en San Luis Potosí, en Tlaxcala, en Guadalajara, en Campeche. Y bueno, Manuel Mora y Pedro Octavio nos dijeron que también les iban a invitar a ustedes para ver quién se sumaba. El primer punto es escuchar, es contestar una encuesta, y después vamos a realizar cartografías que nos ayudan a entender y a contestar estas preguntas, y es parte donde hay estudiantes que se están sumando y que quieren desde hacer el análisis de las encuestas y también el tema de las cartografías. En el caso de mis estudiantes acá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, los que estudian comunicación, pues también me ayudan, ¿no? A generar algunos videos o algún material audiovisual que nos ayuda para presentar como el primer video que les compartí en un principio. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y estoy atento por si tienen algún comentario, duda o reclamo, como dice. Bien, maestra, doctora, muchas gracias. Pues aquí ya de manera espontánea le están aplaudiendo a mis estudiantes. Bueno, yo no sé si hubiese alguna duda o comentario sobre lo expuesto por la doctora Edith en cuanto a su investigación en torno a los escenarios del rock. ¿Quién de ustedes va a tocadas de rock de aquí? ¿No? No, es que aquí Edith puro chavo que va. ¿Quién va a antros? Ah, por allá, Alondra. ¿Alguien más que vaya a antros? Ah, muy bien. ¿Y los demás? ¿Cómo se divierten? También Samantha. Ah, Vania se queda en su casa, no sale, no se divierte. Sí. Octavio. Pone canciones en su casa, Octavio. ¿Y Aislinn? Es que aquí, doctora Edith, nada más lo más que van son 3 a antros y los demás en su casa. Bien portadísimos. No, pues ir a bailar, a cantar. ¿A poco no van a bailar reggaetón? Yo me acuerdo que la última vez que fuimos, los chicos iban a bailar reggaetón. Pues no, estos chavos raro que vayan a bailar, cosa que no les creo, pero Max, tú. ¿En serio? ¿O a poco no les gusta el K-pop? Acá también, digo, yo esto lo hice en la periferia, y hay chicos en Ciudad de Toluca que son fanáticos del K-pop
No, mire, yo le voy a decir algo. Soy Alondra, mucho gusto. Ahí soy yo. Ahí me Hola, estoy Alondra. viendo. Sí, Pues aquí somos dos criaturas que sí salimos de antros. Allá tenemos una K-popera, la verdad, que la verdad todos así como que la criticamos un poco. No es cierto, amiga, te queremos, te queremos. Pero la verdad es que somos, o sea, los que estamos aquí somos bastante tranquilos, bastante, ahí está ya la cámara. Bastante, yo creo que pasivos, porque normalmente somos muchas chicas y todas las chicas les gusta así como que ir a plaza, comer, planes tranquis. Por allá tenemos una parejita y pues también los más tranquilos del condado. Y pues yo creo que sí, pero igual tenemos aquí un compañero que hizo un comentario. a ver, Bueno, el o sea, compañero. eventualmente estoy, o sea, no voy a tocadas. Es que no salgo en la cámara. Ah, ok, sí, está bien. Y que Bueno, o salga, que sea, salga. no voy a tocadas como tal, pero tengo muchos amigos que tienen bandas y luego sí me invitan a sus tocadas, pero primero no tengo dinero y segundo está muy lejos de donde vivo. Entonces, pero es lo máximo que he hecho. Bueno, cuando me reúno con ellos escuchamos ese tipo de música y tal, y tomamos un poco, supongo. Este, entonces, pero es eso, hasta eso. No, debería ir a tocadas, la verdad, pero supongo que no encuentro el tiempo o así. Entonces, no, pues eso nada más. No, muchas gracias, pero bueno, ya dijeron, con alguna profesora alguna vez en la Universidad Iberoamericana hicimos una investigación bien interesante de qué hacían los estudiantes en los centros comerciales. Y también podemos entender cuáles son esas prácticas culturales, como dicen, van a comer, van a vitrinear, o qué hacen. También es una parte interesante, digo, yo a mí me gusta la música y por eso lo hice, pero tenemos muchas prácticas culturales que podemos entender de por qué ustedes son tranquilos o por qué les gusta más escuchar música en su casa, en sus dispositivos. Entonces es una variedad de posibilidades que ustedes podrían entender y estudiar sobre las prácticas culturales. Doctora Edith, ¿cuál ha sido las críticas que ha tenido su investigación en lo general, desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista en cuanto a la estrategia metodológica? Y en lo general, ¿qué le han dicho de que usted anda en las tocadas de rock? ¿Y qué comentarios ha recibido por esa investigación? Pues hay de todo. De hecho, en alguna ocasión hicimos un evento en la facultad y pues hicimos una réplica de una tocada con la lona y todo este asunto. Y invitamos a varios de los grupos con los que yo ya me llevaba y fui ampliamente criticada. Me dijeron que por qué me gustaba la música del diablo, el clásico. Y o sea, hubo una muy buena respuesta con estudiantes, como dice su compañero, no todos pueden ir a tocadas, pero se levantaron a bailar y sabían bailar, digo, es parte del performance. El baile cada género tiene su estilo. Y entonces los chicos bailaban muy bien y se pusieron así como muy contentos. Ah, mira, qué interesante, qué bien que se pueda traer este tipo de eventos aquí, pero hubo profesores que se enojaron porque pues hacía mucho ruido y entonces no dejaban tener su clase o no los dejábamos trabajar. Entonces, siempre hay de todo, ¿no? Y insisto, es parte de que uno va trabajando cierto tema y en ocasiones te dicen que es bueno y en otras te dicen que no vale la pena. Y parte de las críticas es que pues yo pongo muchas cosas de qué hacen y cómo esas tocadas son como en positivo, pero dicen, ay, pues también hay problemas como el drogarse, el tomar exceso de alcohol, que no necesariamente es lo mejor. Y dije, bueno, sí, eso es cierto, pero también uno está tratando, como diría Rosana Reguillo, de explicar qué es lo que hacen. No estás diciendo si es bueno o es malo, o tu interés era describir esa práctica cultural y a partir de ello estás diciendo qué es lo que ves y hay otras situaciones que tienen otro tema o que no es parte de lo que a ti te interesaba comprender. Entonces yo creo que también uno suele abrir diálogo y hay personas que te dicen, no, ¿por qué no haces esto? ¿O por qué no haces historias de vida? Por ejemplo, de los abuelos que les están pasando, le están transmitiendo a los nietos
este gusto por la música. Y empezamos a hacer algunas, pero fue cuando el tema de la pandemia y incluso la dinámica que tienen ahora los tocadas tiene que ver mucho con internet o con el WhatsApp, o sea, cómo muchos de los gastos que tenía se modificaron a partir de, o como también, ¿no? Muchos hacían tocadas que transmitían por internet justamente para aminorar todo el problema que nos causaba estar confinados y eso implicó, ¿no? Una dinámica distinta para cómo organizarla o cómo hacer estas tocadas. Y me parece que la parte metodológica, como lo dice nuestro buen amigo Guillermo Orozco, es una coartada, ¿no? Y entonces a partir de lo que a ti te interesa y de cómo te vas acercando, pues tienes un proyecto de investigación, pero ya en la práctica puedes ir modificando o puedes ir incorporando otras técnicas. Digo, a mí la parte que también me parece muy valioso es el tema de las mapas y de las cartografías y donde el trabajar con otras disciplinas también se vuelve importante como los geógrafos que te van indicando o te van diciendo, mira, toma en consideración esto, haz esto, y otras cartografías, que es parte de lo que estoy retomando ahora en este nuevo proyecto, donde los propios jóvenes van dibujando y va siendo en el sentido más real o más de ellos, ¿no? De decir, así es como yo disfruto en mi casa escuchar la música, ¿no? Y la escucho desde mi habitación o la escuchamos en las fiestas, cuando son las fiestas de la familia, ¿no? Y es cuando hay ese gusto por el mismo género, ¿no? Digo, cuando dicen los jóvenes, no, es que ahorita ya llegó la sección de escuchar las canciones de señoras, que cantan de Amanda Miguel y de Paquita la del barrio y todo este rollo, ¿no? Entonces yo creo que también el ir haciendo este tipo de investigaciones te va dando elementos para ir afinando o para decir qué otras técnicas puedes ir utilizando para conocer más a fondo, más a profundidad la parte que vas descubriendo en el sentido de la observación o de las encuestas o de lo que te van arrojando. Sí, realmente es muy necesario dejar testimonio de las prácticas culturales, específicamente en torno a la música, porque es un espacio en donde los jóvenes se desenvuelven y yo creo que este es un testimonio muy importante que tú estás dejando. E inclusive también, aunque ha sido criticado, pero sí es indispensable mostrar cómo se consume y en qué espacios se consumen este tipo de drogas, permitidas y no permitidas, para ver si alguien quiere estudiar este fenómeno seriamente. Ahí está ese testimonio que tú estás dejando. Y sin duda se me hace increíble que sea criticado este tipo de investigaciones tan centrales, tan importantes desde el punto de vista no solamente en el campo de la comunicación, sino en el campo de la antropología y la sociología. Grandes investigadores, desde sociólogos especialmente como Pierre Bourdieu, esta categoría de hábitos que él genera, es muy necesaria ver esas prácticas culturales y sociales en las diferentes comunidades, que si bien aquí en Veracruz casi no se acostumbran las tocadas de rock, yo te podría decir que se acostumbra más la de los sones jarochos en el centro de Veracruz, lo que tiene que ver con el danzón, también lo puedes ver en el centro de Veracruz, aunque muchos jóvenes no lo practican, pero también es más fácil para mí ver ese tipo de música que las tocadas de rock. Casi no hay, bueno, al menos a ustedes no les llega esa información, ¿verdad? Sí, en bares, más bien es en bares, en espacios públicos. A ver si quieres, aquí está, es que una compañera, a ver, vente para acá, Vania. Pues normalmente donde se hacen las tocadas, o bueno, donde yo he visto que se hacen las tocadas es en lugares como bares, ajá, que es como más controlado, donde es como previo, o sea, donde anuncian cierto grupo emergente y ya van. Pero de ahí en fuera, en ningún espacio público, más que, por ejemplo, en el Zócalo se hacen los danzones, y algún otro evento un poco más tranquilo, profe. Entonces, como tal rock, no. Sí, en realidad yo creo que son prácticas culturales que se hacen en algunas zonas de México y en otras no, justamente por la dinámica de que hay algunos otros géneros, algunos otros eventos musicales, entonces va cambiando. Digo, cuando he participado en varios congresos,
Hay ciertas ciudades como en Veracruz que dicen, no, aquí no hay, o el regional mexicano, o hay otros géneros, y hay otros donde sí coincidimos, y incluso hay cosas parecidas. Digo, acá una parte interesante también que salió en la investigación es que algunos grupos de ciertas regiones cantan en su lengua indígena. Entonces digo, es cómo se van apropiando y qué van haciendo. Y en algunas otras, digo, pues son otros géneros y también nos van mostrando cómo es parte de su cotidianidad, ¿no? De su vida diaria y donde pueden coincidir distintas generaciones o como el dazón, que no, que lo ubicas normalmente con gente mayor, pero yo me acuerdo que cuando hemos ido a Veracruz, en algunas ocasiones también hay jóvenes, ¿no? Que ya están eh, participando en aprender, en conocer la técnica del danzón, entonces yo creo que eso también es importante, ¿no? Ver qué hay y a partir de eso qué podemos retomar o cómo podríamos investigar alguna práctica cultural. Sí, bueno, mi nombre es Samantha, estoy aquí en la esquinita. Sí, Ah, sí, te veo, hola, Fernanda. estoy aquí en la esquina. Igual como usted decía de que, o sea, sí, obviamente lo que más se da aquí es que el danzón, la danza folclórica y todas esas cosas, pero igual no hay muchos lugares así como de rock, pero una vez ahí en el centro, arriba de Güero Güero, hay una casa que se llama Casa Efecto, si no me equivoco, donde ahí normalmente van grupos así de rock, quizás no muy conocidos, y una vez fui. Y es como decía, ¿no? Es como una práctica donde, o sea, entras y es como una casa y está como que, o sea, no es un espacio muy grande, pero como que hay un grupo así de rock y toda la gente como que está ahora sí que brincando y así es como toda esa unión, ¿no? Que da como ese tipo de música y pues cuando entré era como, no sé, se sentía como esa vibra de que toda esa gente así brincando y cantando y como el ruido y todo eso era como una práctica y la verdad, no sé, se sentía como algo único, como algo que obviamente pues en Veracruz no se da mucho, pero vaya, en esos lugares donde las personas que les gusta, pues obviamente van y practican todo eso y pues quiera o no, sí es como que hay un grupo, un segmento específico donde sí van ahí y practican su música y todo eso. Sí, como decíamos, es como una catarsis, ¿no? Y depende del tipo de música que te guste, pues se siente un ambiente, y por eso decíamos el tema del performance, ¿no? Desde cómo bailan, cómo gritan o cómo cantan a partir de, y digo, acá en Toluca también hay varios lugares donde son como ustedes lo mencionan, pero normalmente cantan covers y hay algunos donde sí son música original, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Yo creo que también las cosas que hacen allá en Veracruz a partir de otros géneros también debe ser bastante interesante desde cómo está el lugar, cómo llegan vestidas las personas que asisten y cómo lo disfrutan, debe ser bastante interesante también. Sí, efectivamente, sí hay espacios donde se toca el rock, son sobre todo bares donde se toca o algunos espacios, pero es más controlado. A diferencia de los espacios a los que tú ibas, pues no van familias, pues la gente no orina así como que no, no, si van al sanitario, etcétera, ¿no? Son espacios más urbanos. eh, Fina, ahí en tu región, los Tuxtlas, tocadas de rock. Es que Fina es de la región de los Tuxtlas, de aquí de Veracruz, Santiago Tuxtla, Catemaco, San Andrés, de por allá es. Platícanos un poco. Hola, Hola. hola, mucho gusto, soy Fina. Fíjese, hace poco fui a un restaurante bar, la parte de arriba es un restaurante y abajo es un bar, pero como tal no vi, yo creo que era por la hora, porque fui como en la tarde, pero en la noche mi papá me cuenta que sí hay de igual manera bandas emergentes, ya de señores ya grandes, no tan jóvenes, que tocan rock clásico, así, de la época de mi papá. Entonces está muy padre, pero son contados los lugares a los cuales aún mantienen esta cultura del rock clásico mexicano y al igual de manera internacional. Son muy poquitos, no muchos que yo haya visto. Mira, es interesante, sí. Música propia, no. Más que nada son covers, sí. Para llamar la atención, no sé si ya después de determinada hora ya ciertas bandas de igual manera toquen su música propia. Desconozco en su totalidad, pero sí.
Ajá, tal vez un demo de, pero como no son tan conocidos, sí, fíjese que no. Es que allá hay más como que danzas culturales. Les digo, sí, sones jarochos y más cosas místicas que el rock como tal. Pero son muy poquitos los lugares, porque de igual manera es muy chiquito, ¿no? San Andrés es chiquito, entonces se reúne muy poca gente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Oye, Edith, ya para ir cerrando, fíjate que aquí mis alumnos querían hacer el chaca que tú haces, estaban así como que les llamó mucho la atención en lo que tú hablabas. La señal. La señal, esta señal, vi que las compañeras estaban haciéndolo. Entonces, a ver si los puedes mostrar aquí, puedes ampliar, puedes salirte de la presentación y mostrar cómo es aquí a los chicos que estaban aquí, Vania, Aislinn, Sofía. A ver, no sé si lo puedes hacer. ¿Ya vieron? A ver, ahora vénganse para acá para que le muestren a la doctora Edith para que... Hola. A ver, véngase para acá. A ver, saludar. Hola, profe David. Haga la señal, si no, no cuenta, ¿eh? Haga la señal. A ver, lo quiero ver así, mire. Tú Así. también, mira, él sí. Capturen este momento, por favor. Haz una captura, por favor. Mira, él sí sabe. Debe ser rockero, ¿Quién David, la va a tomar? ¿Quién la va a tomar? ¿no? Y a ver quién ha tomado la foto para que luego la comparta. Ay, 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 esperen. A ver, a la de 3, 1, 2, 3. Y la gente que va a pasar, ustedes no lo ven, pero la gente que está allá afuera nos está viendo con cara de locos, la verdad, pero no nos importa, somos comunicólogos. Exactamente. Somos comunicólogos. Todos. Oiga, pero ¿se ve la pantalla atrás? ¿O nos agachamos? No, sí A se ver, ve. agáchense tantito porque el profe David tiene que salir haciendo su señal, por favor. Agáchense para que se vea el profe. Sí, el No, no superprofe, quiere, mira. lo estamos obligando a salir, la verdad, pero no nos importa. Si se ve bien buena onda el profe David, ¿qué pasa? 2. ¡Ay, profe! Va, 1, 2. Ay, no puede ser. Y puede ser con las dos manos, ¿eh? También. Gracias, muchas gracias. Tenga, profe, porque ya me adueñé del micro. Bien, hemos invitado al maestro David Barquero, coordinador de difusión cultural de la Universidad Cristóbal Colón, para que haga entrega del reconocimiento. Adelante, David. Hola, buena tarde. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, doctora Edith, agradecerle y bueno, felicitarla sobre todo por este trabajo. La verdad que me parece muy interesante y aquí en Veracruz también se han hecho de alguna manera este tipo de investigaciones, quizás con otros ritmos, eh, porque como decían los chicos también, pues tenemos otra cultura, ¿no? Entonces esto corresponde con cada sociedad, ¿no? Y también, por supuesto, en el Estado de México, pues hay otros movimientos muy interesantes que también valdría la pena analizar. Pero me gustó mucho la manera en que les explicó a los jóvenes cómo se desarrolla una investigación seria, que esto es importante, y sobre todo porque pues pone sobre la mesa la importancia que tiene estos procesos culturales que nosotros a veces vemos como muy cotidianos. Yo comento luego en clase también que, por ejemplo, el simple hecho de ir los fines de semana al antro, como dicen aquí en Veracruz, ya es un ritual y que también, por supuesto, es un objeto de estudio tanto de la sociología como, por supuesto, de la comunicación en los procesos, como podría ser también de muchas otras disciplinas que analizan precisamente las relaciones sociales. Y particularmente el rock, pues bueno, actualmente quizás, eh, por lo menos particularmente en lo que tiene que ver con el rock, el heavy metal o el rock pesado, aquí en Veracruz, pues no tiene una presencia tan fuerte, aunque como dijo la compañera, en casa efecto se hacen toquines, digamos, los fines de semana, pero son grupos que a veces vienen de fuera.
y por eso también es que los cobran. Y a mí hasta me ha parecido como un poco interesante porque es un espacio cerrado y normalmente esto se da en espacios abiertos, como usted lo explicaba particularmente de lo que sucede ahí en Ocoyotepec. Entonces, y además el edificio es muy antiguo, entonces siempre hasta me da un poco de miedo porque se junta mucha gente y los brincos, me preocupa la arquitectura del espacio porque es un edificio muy antiguo, pero pues esperemos que sí estén tomando las medidas ahí, pero porque no hay casi espacios, ¿no? Para esto. Y también me llamó mucho la atención esto que comentaba de cómo reacciona la comunidad, sobre todo académica, en este tipo de ejercicios. Hace algunos años yo tuve la experiencia de organizar algo que se llamó Electrofilu y era algo parecido con música electrónica dentro de la Universidad Veracruzana y precisamente se suspendió porque las autoridades se espantaron de pues la convocatoria que tuvo sobre todo y bueno, porque los jóvenes al final cuando se apropian de una actividad, pues la viven de manera abierta y libre, ¿no? Y entonces en estos procesos a veces querer imponer reglas distintas a los que ellos de por sí ya tienen preestablecidas, pues rompen con las dinámicas. Entonces finalmente pues se suspendió y tampoco se podría realizar con nuevas reglas porque entonces se rompe precisamente pues estos procesos, ¿no? Como el que usted investigó, querer hacer un concierto de este tipo imponiendo reglas distintas, pues seguramente iría al fracaso, ¿no? Este, entonces, bueno, pues nuevamente felicidades. Y yo tenía por ahí una duda particularmente de cómo fue que decidieron estudiar particularmente el rock en el Estado de México. Eh, Porque debe haber otros movimientos. Por ejemplo, me llama mucho la atención la cumbia, que ahora ha tenido como mucha eh, pues penetración en toda la región de Ciudad de México y por supuesto la zona conurbada con el Estado de México. ¿Qué fue lo que los llevó a determinar específicamente que fuera el rock? Es que justamente en el centro de Toluca y Metepec, que ya están prácticamente unidos, hay muchos lugares donde se toca rock y todos son covers. Y entonces parte de decir, bueno, ¿y qué pasa con la periferia? ¿Y son covers o qué hay? Y, por ejemplo, yo sí había ido a la Villa Charra un par de ocasiones y entonces decías, ah, bueno, hay otras cosas también interesantes que no tienen que ver con el cover y donde justamente los grupos tocaban su vida cotidiana, cantaban, ¿no? Y además era otra cosa, ¿no? Desde, uno estaba acostumbrado a decir, ah, pues Consuelito Velázquez escribió tal canción, y acá no, las canciones las empieza David y después las sigue Vane y después entonces son canciones colectivas. Y entonces aparte de decir, ¿por qué muchas veces la periferia la dejamos como fuera y como que hay puras cosas feas? Y entonces a partir de eso fue como empezamos a decidir acudir a una serie de eventos y decir, ah, mira, porque había muchísimos géneros, ¿no? Y además la combinación metal con tasas, estas mil cosas, y pues uno es parte de la investigación, ¿no? ¿Cómo vas decidiendo? Vamos a acercarnos a estas, porque hay muchísimas más, digo, ahora con la inteligencia artificial, pues hay una de situaciones bien distintas, justamente por esa posibilidad donde ellos pueden estar combinando, vinculando muchos géneros al mismo tiempo, pero básicamente fue, ¿qué hay en la periferia? Digo, porque cuando llegó el rock a México, una de las cosas interesantes, el rock and roll, llegó a Toluca, o sea, con unos meses de diferencia, y había café cantantes, o sea, logramos entrevistar a personas de distintas generaciones, y fue muy rico cómo ellos hablaban de los café cantantes, de cómo estaba, que venía Enrique Guzmán, Angélica María, toda esta caravana de estrellas, entonces el ir conociendo y cómo los hijos conocían esa música por ellos, era parte de cómo lo intergeneracional es un elemento valioso para entender. Y digo, hicimos algunos ejercicios y algunas investigaciones más cortas sobre el tema de la música en la ciudad, pero quisimos ubicar justamente en la periferia y como Coyoacán es un punto importante entre Toluca y México, y parte de los cambios que han tenido es por esa movilidad, por eso decidimos hacerlo ahí. Ah, muy bien. Pues nuevamente felicidades y creo que algo a destacar también es el hecho de que ojalá los chavos lo tengan presente. La música no solamente sirve para apreciarla,
Aquí lo interesante es la apropiación que hacen ellos de un ritmo que incluso es, digamos, ajeno porque llega de fuera, pero se apropian y lo vuelven suyo, ¿no? Y esto sucede en todo el país. Por ejemplo, Saxebul en Chiapas, que seguro ubica este grupo que hace música de rock en Tzoxil, si no mal recuerdo, incluso es música indígena de rock, ¿no? Así es. Y entonces, particularmente, me parece muy importante que los jóvenes tomen a la música, no solo para esta cuestión que también, por supuesto, es importante de querer ser famoso y hacer dinero o volverte artista. No, la música también es para vivirla y es para poder expresarnos desde la comunidad, ¿no? Como un hecho comunitario que se disfruta y que todos podemos crear, no solamente ser espectadores, que es lo que nos sucede con la música comercial, solo vemos, solo consumimos. Así es. Sí, Bien, sí. pues bueno, a nombre de la Universidad Cristóbal Colón, queremos por supuesto formalmente agradecerle por su presencia y de manera, pues de algún modo protocolaria, agradecerle a través de este reconocimiento a la doctora Edith Cortés Romero por impartir esta conferencia, Prácticas Culturales, Sinergias Musicales en el Rock, dirigida a estudiantes de la licenciatura en Comunicación y Entornos Digitales que cursan la materia de formación integral, cultura, artes e identidad. Esta materia que en la Universidad Cristóbal Colón es como una materia sello y que lo que busca es que los jóvenes tengan una formación humanista más allá de la profesional, que particularmente con comunicación creo que esta conferencia es muy a tono, es decir, cumple dos objetivos porque pues los hechos culturales de los que nos platicó precisamente son procesos también de comunicación, pero además nos sirve precisamente para subrayar la importancia de la cultura como parte de nuestra formación humana, ¿no? Y bueno, por supuesto lo firma el maestro Pedro Octavio Reyes, que además de ser el catedrático que imparte la materia, es el director general de formación integral y un servidor, nuevamente agradeciendo pues la participación. Yo les pediría un fuerte aplauso ahí en sala de escuelas pías a los chicos para agradecerle que escuche el calorcito de Veracruz. Tan rico. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, David. David también es egresado de comunicación, licenciado en comunicación por la Universidad Veracruzana. Sí, sí, es. Y ya ha trabajado en varias áreas de la cultura aquí en Veracruz, especialmente en el Instituto Veracruzano de la Cultura, hoy Secretaría de Cultura. Ha trabajado también en comunicación social en los ayuntamientos de Veracruz. Y bueno, pues actualmente coordina el área de difusión cultural de manera muy, muy atinada. Entonces, pues, ¿alguna duda, comentario? ¿No? Edith, pues de corazón, muchas gracias. Espero que pronto estés aquí en el puerto de Veracruz. Tlaxcala está como a 3 horas de acá. Ahorita estás en Tlaxcala, en Toluca, Ciudad de México. ¿Dónde andas, Edith? Ahorita estoy acá en Tlaxcala. Ah, mira, ya ves, pues Sí, está. sí, me dicen que hay una ruta muy cercana para ir a Veracruz, entonces Sí, nos sí, organizamos sí. y Aquí me cualquier voy para día, allá. date una vuelta por acá. Estás más cerca que de Toluca, así que te esperamos por acá. Pues muchas gracias, Edith. No, muchas gracias a ustedes y felicidades. No sé si escuchas los aplausos de los jóvenes, pero te están aplaudiendo los Sí, chavos. sí, sí. Hasta las manitas de aplauso. Muchas gracias, chicos. Ya me contarán de otras prácticas culturales que hacen ustedes allá. Claro que sí, pues aquí también los chicos tienen sus prácticas culturales. Al final de cuentas, pues también se diviertan, también se entretienen, también la pasan bien y pues son chicos muy, muy sanos, que me encanta darles clases. Bueno, pues muchas gracias, Edith. Hasta pronto. Luego, buena Estamos tarde, en que estén muy comunicación. bien. Bueno, véngase para acá porque ahí no los ve, ¿eh? Es que la cámara está para allá. A ver, despídanse de Edith. Ahí está. Ahí sí los ve. Sí, ahí sí los está viendo. Es que se estaban despidiendo de ti, pero tú no los ves. Exacto, ahora ya los veo. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Por dejarme verlos. Que estén muy Bye. bien. Gracias, David. Gracias, Edith. Un Adiós, gusto. buena tarde, hasta luego. Te mando las fotos. Bye. Sí, muchas gracias. Adiós. Adiós.